Rafael Bielsa para hablar de otro tema que le voy a preguntar al final, pero dado lo que pasó ayer en Venezuela y la respuesta muy novedosa del gobierno argentino sobre el tema, quería empezar charlando sobre eso. Rafael Bielsa está en línea, es ex canciller, es un hombre que sabe montón de política exterior, así que lo saludamos. Rafael, ¿cómo te va? Ernesto Tenenbaum, ¿cómo andás? Hola Ernesto, ¿qué tal? Buen día. Nada, ayer estaba viendo la interesante reacción del gobierno sobre el tema Venezuela, que sale a cuestionar que haya habido parlamentarios golpeados, periodistas golpeados, y dice esto no es un aporte a la democracia, no más mínimo. Y es la primera vez que un gobierno que no está dentro de los gobiernos, digamos, que sigue la política norteamericana en la región, se expresa de una manera categórica al respecto. Quería escuchar tu opinión o tu reflexión sobre el tema. Mira, en primer lugar, desde el punto de vista diplomático, me parece que el comunicado de la Cancillería es lo que corresponde, se atiene a la verdad, es enérgico, pero al mismo tiempo no implica una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Por otro lado, tuvo mucha importancia en el diario en cuya sede Guaidó juró, que es el diario El Nacional. La nota es una nota de tapa, la reacción de Argentina. No está ni el Grupo de Lima, ni los Estados Unidos, sino la nota de la Cancillería Argentina. Por lo tanto, me parece, y es un diario, creo, una expresión opositora, ¿no? Por lo tanto, me parece que el Servicio Exterior se comportó a la altura de las mejores tradiciones de Argentina y a la altura de las circunstancias. Vos sabés que yo, en los últimos años, cuando hablaba del tema, rupturas del orden constitucional en América Latina, decía que había un doble estándar y que no podía ser que quien veía un golpe de Estado en Bolivia no viera una dictadura en Venezuela, y quien veía una dictadura en Venezuela no viera un golpe de Estado en Bolivia. Y que en términos de convicciones democráticas, sería bueno que los gobiernos tomaran una decisión muy principista en los dos casos, cuando quienes hacen una ruptura son amigos o cuando son enemigos. Y el comunicado, y me parece que el comunicado del gobierno argentino ayer va en ese sentido, porque el gobierno argentino fue duro respecto a Bolivia y empieza a ser duro respecto de Venezuela. Me parece que rompe la conducta de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, que tiene como que mira con un solo ojo. Mirá, me parece, sí, te reitero lo que dije al principio, me parece un comunicado muy equilibrado, reconoce los hechos son indubitables, hubo malos tratos para los miembros de lo que sería la oposición o el autodesignado presidente Guaidó, por un lado, presidente encargado. Hubo malos tratos con periodistas, hubo malos tratos con miembros del cuerpo diplomático. No me parece que esas sean cosas aceptables, por un lado. Y por el otro lado, me parece que también hay que tener mucho cuidado con la intromisión en asuntos internos. En realidad me parece que ahí no se cuestionaron digamos, el proceder en el comunicado no se cuestiona el proceder institucional, sino que se cuestiona una vulneración al Estado de Derecho y a las reglas pacíficas de la convivencia democrática. Rafael, ¿cómo analizás la relación del gobierno con Estados Unidos? Porque me parece que es un tema, siempre es muy prematuro, Ernesto, analizarlo. Yo te voy a hablar desde mis convicciones, no desde el análisis digamos, neutral. A mí me parece que el mundo se está deslizando hacia un lugar sumamente peligroso. Muy peligroso, como hace muchísimos años que no lo vivíamos. En realidad, debajo de las aguas de la Guerra Fría corrieron ríos de sangre, pero era un mundo más fácil de entender. Había dos polos, claramente, había muchos países del mundo que ascribían a uno de esos a cualquiera de los dos polos. El mundo se entendía más, estaba controlado, era más clara el anatema, la amenaza nuclear. El mundo de hoy es sumamente complejo, extraordinariamente complejo. Los episodios de Oriente Central, de Medio Oriente, son episodios de una inusitada gravedad. Son de una enorme gravedad en sí mismos, pero además la proyección. Mirá,
vos sabés que yo leo muchos diarios de Irán y leo muchos diarios de Oriente Medio. La sensación que a mí me queda de leer el análisis, inclusive de medios iraníes, oficialistas, como el Tehran Times, por ejemplo, la sensación que me queda es que Irán va a ser más prudente respecto de la alternativa de una guerra en todos los términos. El problema es que la Casa Blanca se está deslizando hacia esa hipótesis. La supresión física del blanco selectivo Soleimani me parece a mí que es una... Mirá, por lo pronto viola el derecho internacional de los derechos humanos y por lo demás viola lo que se llama el jus cogens, que es el derecho internacional consuetudinario. De eso no hay absolutamente nada. No, pero terrible es el precedente que sienta, ¿no? ¿Perdón? No, lo terrible es el precedente que sienta, porque no es el único Estados Unidos, que si fuera el único ya es terrible, que puede matar a alguien a distancia con un dron. Entonces mañana Rusia hace lo mismo con un disidente, pasado Irán hace lo mismo con, no sé, quien quiera, Israel 10 minutos después, que ya lo ha hecho además, y así sucesivamente. Entonces establece un código que uno, por lo menos en estos términos, no estaba acostumbrado. No, pero tan es así, tan es como vos decís, Ernesto, que, mira, la amenaza de los 52 objetivos selectivos tiene que ver con los 52 rehenes que estuvieron retenidos en la embajada norteamericana durante 2 años, ¿te acordás? 79-81. Sí. Es esa la cifra. Bueno, lo que pasa es que en esos 52 objetivos selectivos hay patrimonio histórico y patrimonio común de la humanidad, y eso es un crimen de guerra. O sea que las tres ramas del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional consuetudinario, el derecho de guerra, se viola, mejor dicho, se amenaza con ser violado por parte de un individuo que está jugando al golf en Mar-a-Lago. Entonces, yo digo, Estados Unidos es una democracia consolidada, es una democracia fuerte. Yo creo que esto no le puede hacer gracia al Congreso, no es que lo creo, lo sé, al Congreso norteamericano. Me parece que hay una suerte de espanto en muchos sectores de la población. Ernesto, casi el 50% de la gente que votó a republicanos, que es un poquito inferior a la que votó a demócratas. Vos te acordás que Trump gana por el colegio electoral, Hillary sacó más votos, casi el 49% de los votantes de Trump están absolutamente en contra de lo que se está haciendo en este momento. Entonces, digo que es una democracia consolidada porque hay un impeachment de por medio. Entonces, la verdad es que es un mundo tan complejo, tan complejo. Ahora, déjame hacerte una pregunta concreta respecto de lo que originó este diálogo, que es la relación entre Argentina y Estados Unidos. Vos tenés, por un lado, una presión norteamericana, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, que te dice, yo quiero que Evo Morales sea un paria en el mundo, no quiero que hable en tu territorio, si es posible que no lo reciba, no me gusta que lo haya recibido, etcétera. Y es una presión que en términos morales cualquier persona democrática es injusto. Si no tiene ninguna condena en el mundo Evo Morales, ¿por qué lo vas a transformar en un fugitivo? Pero Estados Unidos está definido en eso. Y por otro lado, vos necesitas de Estados Unidos el apoyo para negociación con el fondo. Entonces decís, me están obligando a cambio de la negociación del fondo a hacer algo que va, pero profundamente en contra de mis principios, que es transformar a este hombre, que es un líder que habrá cometido errores, pero es un líder democrático, en un paria, en un perseguido, y no darle ni siquiera refugio. ¿Qué haces como jefe de Estado? Es extraordinaria la pregunta, porque en tu pregunta está el concepto de razón de Estado. Mira, la dignidad es cara. La dignidad es cara. Entonces, yo lo que digo es que hay límites que son infranqueables. Estados Unidos lo que produce en Argentina con Evo Morales, lo que produjo en Bolivia, lo que produce en una gran cantidad de países del Levante, la manera como se inmiscuye en los asuntos internos de los países de acuerdo con sus intereses, no solamente es histórica, ¿no es cierto? Siempre ha hecho eso Estados Unidos. Yo creo que Carter recordaba por aquel entonces que de 223 años de vida del país, 222 había estado en guerra. Entonces, esto es una cuestión histórica. La cuestión es si lo consentís o no lo consentís. Y no consentir siempre implica pagar un precio. Ahora, a mí me parece que uno puede no consentir
¿no es cierto?, en los términos que estamos planteando las cuestiones, sin ser altisonante, sin ser... sin decir palabras indebidas, sin salir en la prensa, sin hacer bambolla. La dignidad no tiene por qué ser altisonante, la dignidad tiene que ser firme, serena y callada. Nosotros tenemos varios ejemplos. Mirá, el ejemplo de Uruguay es un ejemplo que vale la pena poner en relieve, ¿eh? Es un país que se ha tenido un país de menos de 4 millones de habitantes, pequeño, que se ha tenido a sus tradiciones diplomáticas. Y vos fijate que el secretario general de la OEA, uruguayo, ex canciller Luis Almagro, fue expulsado de su partido por las posiciones no tradicionales de Uruguay que adoptó como secretario general de la OEA. Entonces, por eso digo que la dignidad es cara. Uno podría criticar la actitud de Almagro al llegar al Ministerio de Colonias, porque así llaman a la OEA despectivamente quienes no simpatizan con ella. Actitud que fue cambiando, todos vimos con mucha esperanza cuando llegó Luis Almagro, porque además es un súper profesional. Bueno, se fue transformando cada vez más en un peón de una estrategia que no era la de la OEA, que era la del país huésped físicamente de la OEA, que es los Estados Unidos. Bueno, yo creo que por ese lado no vamos a ningún sitio. A mí me parece, tenemos que negociar con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos puede dar una mano respecto de los tenedores institucionales de bonos de la deuda argentina. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora, eso no significa prosternarse, ponerse de rodillas. Y te digo una cosa, desde el punto de vista técnico, hay salida para esa situación, ¿eh? Desde el punto de vista técnico, te quiero decir, también juegan los bancos, no todos los bancos están alineados con el gobierno de Estados Unidos, también existe Europa, también existen otros sistemas de alianza que a mí me parece... esto no es una información, es una conjetura que a mí me parece que nuestro ministro de Economía está explorando y que el presidente está explorando. Muy bien, Rafael, si no te jodes, si tenés ganas en las próximas semanas, un día podés venirte acá, porque yo siempre trato de hablar como de temas nacionales y me pongo a hablar de temas internacionales y me interesa mucho más, y cuando vos decís se viene un mundo más complejo, me da ganas de hablar 25 minutos sobre el tema. Mirá, con mucho gusto, arreglemos, Ernesto. Siempre me gusta ir a visitarte y por ahí cruzármelo a Reinaldo. A Reinaldo. Dale. Sí, para nosotros es un gusto enorme. Así arreglamos, te agradezco mucho, Ernesto. Te mando un saludo y seguimos hablando. Un abrazo.